En la antigua ciudad de Argos, donde los muros parecían guardar ecos eternos y las plazas respiraban un silencio casi ritual, reinaba Acricio, un rey orgulloso y temeroso a la vez, como si el peso de su linaje fuese al mismo tiempo un escudo y una condena. Acricio ansiaba, por encima de todo, tener un hijo varón que heredara su trono y perpetuara su nombre. Pero los años pasaban y su esposa solo le había dado una hija, Dánae. Cada intento, cada plegaria, cada esperanza se desvanecía sin que naciera ese heredero que él consideraba esencial para la continuidad de su poder. Consumido por la inquietud, Acricio decidió dirigirse al oráculo de Delfos. El viaje, como todos los que conducían a un destino profético, tenía un aura pesada, casi fatalista. Al llegar, el rey utilizó la autoridad de su cargo para adelantar su turno. Ante la pitonisa, con un tono donde se mezclaban súplica y exigencia, pidió respuestas sobre su descendencia. Pero la profecía que recibió no se pareció en nada a lo que deseaba escuchar. Acricio jamás tendría un hijo varón y moriría a manos del hijo de su propia hija. Las palabras del oráculo, tan simples en su estructura como devastadoras en su significado, perforaron el espíritu del rey. Durante el viaje de regreso a Argos, Acricio sintió que cada paso, cada sonido, cada sombra parecía recordarle la condena. ¿Cómo debía actuar ahora? ¿Salvarse a sí mismo o proteger a su hija? Pero el corazón de Acricio era duro, egoísta y profundamente cobarde. Al llegar al palacio, compartió la profecía con uno de sus consejeros más cercanos. Entre ambos se entabló un diálogo incómodo, donde el rey buscaba justificación para sus miedos. Cuando insinuó la posibilidad de matar a Dánae para evitar que diera luz al nieto destinado a matarlo, su consejero le advirtió que tal acto constituiría un crimen de sangre imperdonable para los dioses. Las erinias, esos espíritus oscuros, nacidos para castigar las faltas contra la propia sangre, lo perseguirían sin descanso. Acricio comprendió que asesinar a su hija lo condenaría, pero su temor a la muerte profetizada era más grande que cualquier impulso paternal. Y así ideó una solución tan despiadada como cobarde: encerrar a Dánae en una cámara impenetrable, una celda de gruesos muros de bronce, sin puertas visibles, con una única abertura en el alto para permitir la entrada de un tenue hilo de luz. La joven fue recluida allí por orden de su propio padre. Se le asignaron un par de criadas para atenderla, pero ningún hombre podría acercarse jamás. Para Acricio, aquel encierro era la respuesta perfecta. Su hija permanecería pura, inaccesible, condenada a una vida sin horizontes, pero él estaría a salvo. Sin embargo, Acricio olvidó una verdad fundamental de la mitología griega. Ningún muro, ninguna barrera creada por manos humanas puede detener a los dioses. Zeus, siempre atento a los asuntos mortales y eternamente inclinado a desafiar cualquier límite, descendió hacia la cámara de bronce y, encontrando que la única abertura era la rejilla del techo, adoptó la forma de una lluvia dorada. A través de ese pequeño hueco, su esencia divina cayó suavemente sobre Dánae. La joven, desprovista de libertad, de esperanza y de consuelo, fue testigo de un prodigio que transformó su destino para siempre. De aquella unión nació un niño que, sin saberlo, ya estaba encadenado a la profecía del oráculo. Su nombre sería Perseo. La celda, antes silenciosa, se llenó ahora de los llantos del recién nacido. Su llanto no era débil ni breve, resonaba con una fuerza casi sobrenatural, rebotando contra las paredes metálicas hasta sacudir por completo la estructura. Durante meses, los sollozos incesantes del niño recorrieron los pasillos del palacio, hasta que un día Acricio escuchó el sonido y descendió a la cámara. Al abrir la puerta sellada, encontró a su hija con un bebé en brazos. La incredulidad se transformó en ira. Quiso saber quién había osado entrar a aquel lugar que él creía inexpugnable. Dánae
temblando, le explicó la verdad. Había sido Zeus. Pero Acrisio, incapaz de aceptar lo sobrenatural, creyó que su hija mentía. Lo que sí sabía con certeza era que la amenaza profetizada había comenzado. Su nieto estaba vivo. Su terror creció. Ahora la imagen del bebé era la materialización del fin de su vida. Consultó nuevamente a su consejero y comenzaron a debatir cómo deshacerse de Dánae y del niño sin incurrir en un crimen que atrajera a las erinias. Finalmente, decidieron un acto cruel disfrazado de resignación: colocarlos a ambos dentro de una enorme caja de madera y arrojarlos al mar, dejando su destino a la voluntad de los dioses. Cuando la caja fue lanzada a las aguas, las olas se agitaron con furia, hasta que Zeus intervino una vez más. Ordenó a Poseidón que calmara el mar, y la caja, mecida por aguas tranquilas, viajó durante días hasta ser alcanzada por una red de pescadores en una isla remota, la isla de Sérifos. El pescador que los encontró se llamaba Dictys. Su corazón humilde sintió de inmediato compasión por la joven y el bebé. Los llevó a su hogar y les ofreció protección. Allí, Dánae encontró paz por primera vez desde su encierro, y Dictys se convertiría en una figura paternal para Perseo. Pero en Sérifos reinaba Polidectes, hermano de Dictys, un hombre cuyo deseo por Dánae no tardó en revelarse. Aunque ella lo rechazaba con firmeza, él persistía con obstinación. Perseo, aún niño, se convirtió en un obstáculo constante para el rey, quien se impacientaba cada vez más ante la resistencia de madre e hijo. Los años pasaron. Perseo creció bajo la guía de Dictys, aprendiendo a pescar, a luchar, a montar y a sobrevivir. Su destreza física se desarrolló rápidamente, y para cuando alcanzó los 17 años, era ya un joven fuerte, decidido y orgulloso, aunque todavía impulsivo. Polidectes observaba ese crecimiento con recelo. Sabía que mientras Perseo permaneciera en la isla, nunca lograría doblegar a Dánae, así que ideó un plan para deshacerse del joven sin mancharse las manos. Organizó un gran banquete bajo el pretexto de buscar esposa, y en ese banquete, tras embriagar al inexperto Perseo y manipular su orgullo, consiguió que el joven jurara traerle el regalo más imposible de todos: la cabeza de Medusa, la mortal de las 3 górgonas, aquella cuyo rostro convertía en piedra a cualquiera que la mirara. Cuando Perseo despertó, con la resaca golpeándole la mente, descubrió que había hecho una promesa que lo condenaría o lo haría legendario. Su madre intentó disuadirlo contándole la verdadera historia de Medusa, pero el joven, movido por el orgullo y la necesidad de cumplir su palabra, se embarcó rumbo al oráculo de Delfos en busca de dirección. Sin saber exactamente a dónde ir, Perseo emprendió una larga travesía, primero hacia Delfos, luego hacia Dodona, guiado por oráculos y por signos divinos que lo empujaban a continuar. En Dodona, entre árboles antiguos que susurraban al viento, Perseo recibió la visita inesperada de 2 figuras luminosas, Atenea y Hermes. Ambos le revelaron que Zeus lo había protegido desde su nacimiento, y ahora, para cumplir su misión, necesitaba dones divinos. Atenea le ofreció un escudo bruñido como un espejo y una hoz afilada. Hermes le entregó sus sandalias aladas, y también recibió un casco de invisibilidad y un saco especial para guardar la cabeza de Medusa. No obstante, antes de encontrar a Medusa, Perseo debía enfrentarse a las Grayas, 3 ancianas siniestras que compartían un solo ojo y un solo diente. Usando el casco de invisibilidad, Perseo les arrebató el ojo para obligarlas a revelar la ubicación de la Gorgona. Solo entonces emprendió su camino final hacia la guarida de las criaturas. La cueva donde dormían las gorgonas estaba llena de estatuas, héroes petrificados en posturas eternas de terror. Guiado por el reflejo del escudo de Atenea, Perseo se acercó a Medusa mientras dormía. Cuando un rayo de luz la despertó, ella avanzó hacia él silenciosa, mortal. Pero Perseo, sin mirarla directamente, levantó la hoz y en un movimiento preciso la decapitó.
Del cuerpo de Medusa brotaron dos seres divinos, el gigante Crisaor y el caballo velado Pegaso. Perseo, aturdido por la situación, escapó gracias a la velocidad de las sandalias aladas o, según otras versiones, montando al recién nacido Pegaso. El destino empezó entonces a arrastrarlo por territorios desconocidos. Encontró al titán Atlas, condenado a sostener la bóveda celeste, y cuando éste se negó a dejarlo pasar, Perseo utilizó la cabeza de Medusa para convertirlo en piedra. Así nació la cordillera del mismo nombre. Más adelante encontró a Andrómeda, encadenada a una roca frente al mar, destinada como sacrificio por culpa de la vanidad de su madre Casiopea, que había osado compararse con las ninfas del mar. Un monstruo marino se aproximaba para devorarla, pero Perseo descendió como un mensajero divino y lo derrotó con la hoz. Andrómeda fue liberada y ambos se enamoraron profundamente. Pero el regreso a Sérifos traería aún más caos. Polídectes había intentado forzar a Dánae a casarse con él, castigando a ella y a Dictis cuando se resistieron. Perseo llegó a tiempo y frente a toda la corte del rey reveló la cabeza de Medusa. Polídectes y sus seguidores quedaron petrificados. Dictis fue proclamado nuevo rey de Sérifos, y Perseo, acompañado por Andrómeda y por su madre, emprendió finalmente su regreso a Argos. Allí descubrió que su abuelo Acrisio había sido destronado años antes y vivía en el anonimato. En unos juegos deportivos organizados en la región, Perseo compitió en lanzamiento de disco, y el destino, inexorable, se cumplió. Uno de sus lanzamientos accidentales voló más allá de lo esperado y golpeó a un anciano entre la multitud. Ese anciano era Acrisio. La profecía se había cumplido sin que Perseo lo deseara. Afligido, el héroe regresó los dones divinos que le habían permitido vencer a Medusa. Atenea tomó la cabeza de la gorgona y la colocó en su escudo, donde permanecería como símbolo eterno de advertencia. Perseo y Andrómeda tendrían muchos hijos y finalmente serían alzados al cielo como constelaciones. Pero la vida de Medusa, su tragedia, su injusto castigo y su muerte a manos del héroe seguiría marcando el relato, porque en esta historia, como bien podría decirse, un héroe también puede estar equivocado y el brillo de la proeza no siempre ilumina la verdad moral de los actos. Así concluye la historia de Perseo, una vida entrelazada con dioses, profecías y tragedias, un hombre que alcanzó la gloria, pero no sin precio, un héroe que sin quererlo cumplió un destino sellado desde antes de su nacimiento.